Hola, bienvenidos a Unción Nueva. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a que mientras escuches este mensaje tomes nota. Sabemos que será de bendición para tu vida. Y recuerda compartir con alguien más. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerles en este lugar, en la casa de oración, en un lugar donde tú y yo lo podemos usar plenamente para buscar de Dios, para conocer más de Dios y también para crecer en relaciones profundas, saludables, de bendición para cada uno de nosotros. Así que esta es tu casa. Por favor, saluda a la persona que está a tu lado. Dile, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor y un placer. Y de una manera muy especial, quiero darle la bienvenida a María Rosa González. María Rosa González, ¿dónde está? Acá está. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gracias a todos ustedes que están aquí y que quizá todavía no se sienten parte de la familia Unción Nueva. Queremos que sean parte de nuestra familia Unción Nueva. Y les damos la más cordial bienvenida a todos los que están también en redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Y como vieron en los avisos, hoy estamos arrancando la escuela bíblica de verano. Solamente será los días domingos. Así que papás que tienen hijos pequeños o adolescentes, acérquense, ¿verdad? Y infórmense y participen. Estará los siguientes, y 4 domingos más, hasta el día 20 de agosto. Bien, queremos continuar con esta serie y parte de la campaña de 40 días en la palabra. Y hoy queremos hablar de cómo nos cambia la Biblia. ¿Cómo nos cambia la Biblia? Yo sé que si ahorita preguntara, levante su Biblia, si les dijera, levanten su Biblia, la mayoría casi tendría que levantar el celular, ¿verdad? O su aparato, su dispositivo inteligente. Pero miren, por si alguien no conoció una Biblia, esta es una Biblia, ¿sí? Hoy vamos a ver si este libro realmente es lo que dice ser, pero sobre todo, cómo nos puede cambiar. ¿Tiene algo de especial? ¿Realmente lo puede hacer? Quiero que cierres tus ojos y oremos a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu amor infinito, por la bondad que nos das de estar aquí, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Realmente, Señor, es tu deseo, es tu anhelo para nosotros y te agradecemos que nos hayas dado esta oportunidad de estar aquí, de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos, ministranos, enséñanos y sobre todo pon la convicción en nosotros para obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cómo nos cambia la Biblia dentro de esta campaña de 40 días en la palabra, donde el objetivo es aprender, amar y vivir la palabra? Este libro es diferente que cualquier otro libro, mis amigos, mis hermanos. Es muy diferente que cualquier otro libro. Tiene un poder sobrenatural. Tiene un poder que ningún otro libro lo tiene. Es porque realmente este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y por lo tanto tiene el poder de cambiar vidas. No solamente es un libro común, sino puede cambiarnos, puede cambiarte. La palabra de Dios Él ha utilizado para crear el universo. Él dice que dijo la palabra y fue creado el universo. Nosotros creemos que de esa manera Dios lo hizo. Dios dice que exista y existe. Dios dice que sea y es. Lo habla y sucede. Cuando Dios habla algo, sucede. Los científicos dicen que es la gran explosión. Yo no tengo ningún problema con que ellos digan que es la gran explosión. Es como ellos quieran decirlo, porque si dicen que hay una gran explosión, tuvo que haber un gran detonador, ¿verdad? Alguien tuvo que hacer que explotara eso. Y en el Salmo 33, versículo 6, la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Perfecto, puedes llamarle el Big Bang si quieres.
Así dice el Señor que lo hizo. Tan solo habló y se crearon los cielos. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. En una fracción de segundos, aquellas estrellas fueron arrojadas por todas partes. Así que está bien. No contradice mucho lo que dice la palabra del Señor. Y de esa gran explosión está, como acabas de ver, la palabra de Dios. No hubiera ocurrido por sí solo. Por sí solo no suceden las cosas. Dios habla la palabra y sucede. Dice que haya luz y hubo luz. Que se haga esto y ¡pum! Sucede. Ese es el poder de la palabra de Dios. Una y otra vez, Dios también le habla a las personas, les habla y les dice que tengan vida. Cuando vemos la historia de Jesús, Él hizo cosas extraordinarias con simplemente decir la palabra. Milagros que fueron vistos por más de 500 personas, no solo por 1, 2 o 3 testigos, algunos fueron vistos por miles de personas, lo que la Biblia llama las multitudes. Y esto es algo que sucedió una y otra vez. Vemos en la palabra de Dios a los muertos resucitar. Vemos en la palabra de Dios a los paralíticos ser levantados. Y eso es por el poder de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Yo no tengo un poder así, amados hermanos. Tú tampoco tienes un poder así. Nosotros no somos Dios. Pero el poder de la palabra de Dios es Dios quien puede hacer y puede crear todas las cosas, ponerlas en existencia con solo decirlo. Ese poder es un poder enorme. Además, en San Juan 6:63, en la Nueva Versión Internacional dice Jesús, ¿verdad? Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Por cierto, ahí tienes un bosquejo, ¿verdad? Para que puedas hacer tus anotaciones. Si alguien nos está viendo en línea, puedes solicitarlo por WhatsApp o la forma que alguien te lo pueda enviar. Y me ayudan ahí, por favor, los de audiovisuales. Y Jesús dice estas palabras: mis palabras, las palabras que les he hablado, son espíritu y son vida. Así que cuando Jesús dice que habla, no son solo palabras, es poder espiritual. Hay un poder detrás de eso, hay una vida espiritual y por lo tanto se puede transformar la sociedad, la historia, las personas, hacer posible lo imposible. En Hebreos 4:12, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios está realmente viva. Amén. Es viva, es poderosa. Es viva. Esa palabra viene del griego zoe, donde viene por ejemplo la palabra zoología, que significa vivir literalmente, es vida, la vida espiritual. Dice que la palabra de Dios tiene vida, está viva, no son solo palabras. Este libro no contiene solo letras, no son solo palabras, tiene vida. La palabra de Dios tiene vida y además dice que es poderosa. La palabra poder o poderosa que usa aquí viene del griego energos, de donde viene nuestra palabra de energía. Podríamos decir que la Biblia, la palabra de Dios tiene energía para cambiar las cosas. Y luego dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que podríamos decir que es más cortante que el bisturí de un cirujano. No es una sierra eléctrica, es un bisturí. Llega al meollo de las cosas, al corazón del asunto. Tiene la capacidad de señalar en tu vida lo que necesitas corregir. No parte por partir. Llega a lo que tú realmente estás ocupando o necesitando. Dios quiere hacer eso. Y seguramente tú y yo, ¿verdad? Necesitamos un trabajo así delicado, de calidad, preciso
en nuestras vidas. ¿Alguien necesita algo así de parte de Dios? Ahora, si yo preguntara, ¿qué necesito en mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito en mi vida? Lo que yo necesito en mi vida es exactamente lo mismo que tú necesitas. ¿Sabes qué es? Cambiar. Lo que yo necesito es cambiar. Lo que tú necesitas es cambiar. Todos necesitamos un cambio porque hay en nuestras vidas cosas que no nos gustan, que no queremos, que sabemos que necesitamos cambiar. Y es más, ustedes quizá han querido hacerlo, han intentado cambiar eso y no han podido. Pero tú sabes que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar. Así que la Biblia dice que la palabra de Dios puede cambiar cosas que tú no puedes cambiar por ti mismo. Un pastor llamado D.L. Moody fue muy famoso. Él vivió hace más de 100 años en Chicago y él dijo esta expresión: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, la Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Dile que está a tu lado, la Biblia no es para que sepas más, la Biblia es para que cambies. La Biblia no es para que tú tengas más conocimiento. Así que lo que deseamos durante estos fines de semana es precisamente que cambiemos, ¿verdad? Y vamos a ver 7 maneras específicas en las que Dios quiere cambiar mi vida, tu vida, con su palabra. Él quiere cambiarnos, Él quiere hacer esto. Él quiere que tú inviertas tu vida en Él, en su palabra, con el fin de cambiarte. Así que, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? En primer lugar, renovando mi vida. Renueva mi vida, renovando mi vida. Eso hace, renueva mi vida. Eso significa que cuando mi vida se está derrumbando o me siento como que ya estoy al borde del precipicio, en la cuerda floja, Dios entra y quiere renovar tu vida. Amén. Dios renueva nuestras vidas. Él nos da una vida nueva. Literalmente, Él quiere que empieces de nuevo, tengas un nuevo comienzo. Eso la Biblia le llama nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Que obtienes nueva vida. No es darle vuelta a la hoja. Es literalmente, el tablero está en ceros otra vez. Tienes una oportunidad de empezar de nuevo. Mira lo que dice Santiago 1:18 en la Nueva Versión Internacional. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Nota el nacimiento espiritual. Nos hizo nacer. La salvación viene a través de la palabra de verdad. Sin la palabra, tú y yo no pudiéramos ser salvos. Sin la palabra no estaríamos en la dirección al cielo. Usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Para empezar, ni siquiera sabrías que hay cielo. ¿Cómo vas a ir al cielo si no sabes que hay cielo? ¿Qué es lo que tienes que hacer para ir al cielo? Lo dice la Biblia. Y si no tuviéramos la Biblia, tú no sabrías qué hacer. Tú no conocerías acerca de Jesús. Tú no sabrías el sacrificio que Él hizo en la cruz y el beneficio que tienes por la muerte de Cristo en la cruz. No sabríamos nada. No conoceríamos a Dios sin su palabra. Así que la necesitamos. Amigos, hermanos, Dios no crea que está en silencio. Dios está continuamente revelándose a sí mismo. Quiere que lo conozcas, quiere que tú sepas todo acerca de Él, porque Él sabe todo acerca de nosotros. Dice en 2 de Timoteo 3:15 en la Nueva Versión Internacional: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le está recordando esto a Timoteo. Así que este libro nos muestra el camino al cielo. Y dice Timoteo, y tú sabes esas escrituras desde niño. Desde niño. Ahí está la sabiduría necesaria para la salvación. La Biblia muchas veces se compara como una semilla. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos la semana pasada?
una semilla que se planta en nuestras vidas. La palabra es como una semilla que se planta en nuestras vidas, se arraiga en nuestro corazón, comienza a brotar, comienza a crecer y comienza a dar fruto. Eso debe hacer la palabra en nosotros. Si esto está haciendo la palabra en ti, vas a ver los cambios en tu vida. Vas a poder experimentarlos, vas a poder comprobarlos. En 1 de Pedro 1:23, en la Nueva Versión Internacional dice: ustedes han nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente, que es semilla, imperecedera. ¿Y cuál es esa semilla? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Puedes subrayar ahí, vive y permanece. La palabra de Dios vive y permanece. No son solo palabras, como ya dijimos, está viva. La palabra de Dios vive, y no solo vive, permanece. ¿Se acuerdan lo que leímos también en el mensaje anterior, en el primer mensaje en Santiago, que dice: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar sus vidas? Hay una semilla que debe estar produciendo. Hay una semilla en nosotros que debe estar dando fruto. Así que, amados hermanos, Él primero nos recrea, nos renueva, pero hace más. Mire qué más hace. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? En segundo lugar es erradicando mi culpa. Erradicando mi culpa. No debo tener ninguna culpa en mi vida. Yo no debo de andar con lamentaciones en mi vida. Yo no debo de andar sintiendo vergüenza en mi vida. Eso no quiere Dios. La mayoría de las personas, espero que aquí no haya de esos, y si hay, recíbelo, están atrapadas en sus recuerdos del pasado, en las personas que los hirieron, cosas que no han podido superar. Tienen resentimientos, ¿verdad? Han sido heridos, tienen sentimientos de culpabilidad porque quizá usted fue el que hirió a otro. ¿Sabía que Dios no quiere que usted pase la vida llevando una carga de culpabilidad? La que está a tu lado, Dios no quiere que tú vivas la vida lleno de culpa, lleno de condenación. Al contrario, Dios quiere que seas libre de culpa. Dios usa la palabra entonces, ¿para qué? Para erradicar la culpa. Hay muchas personas que están llorando, literalmente, su vida es un llanto, se sienten culpables. Dígale: oye, dame aunque sea un minuto para decirte lo que dice la Biblia. Y por ejemplo, puedes leerle 1 de Juan 1:9. ¿Cuántos saben 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay cuenta que es el jabón espiritual, ¿verdad? El jabón espiritual. Así que Dios dice: ven a mí y yo te doy un baño, yo te limpio. No solamente te perdono, te limpio totalmente. Deshago toda suciedad de tu vida. Este verso está hablando de eso, de limpieza, de desinfección. Y Romanos 8:1, otra escritura que dice: ya no hay ninguna condenación. Diga conmigo: ninguna condenación. ¿Qué es eso? Ninguna, nada, cero. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, para los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso entonces, mis hermanos? Que todo lo malo que hayas hecho, todas las cosas que tú sabes que no son correctas, Dios no te va a castigar por eso si tú vienes a Jesucristo, porque sabes que Cristo en la cruz pagó eso por ti. Recibió ese castigo en la cruz. Él perdonó tus pecados. Y alguien dirá: pastor, ¿y mis pecados de mañana? Está listo para perdonarte. Está allí la obra de Dios dispuesta para ti, para que no vivas en condenación. Ese es un gran alivio, ¿sí o no? Sentir o quitarnos la culpa, el sentimiento de culpabilidad. Eso es bueno. Eso reduce nuestra vergüenza. Eso elimina, eso erradica todo remordimiento.
Vea lo que dice Efesios 5, 25 al 26 en la Nueva Versión Internacional. Parte de este texto dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Cómo lavó a la iglesia? ¿Cómo la limpia? Dice, mediante la palabra. La palabra es como un jabón que limpia, que purifica. Dios, su palabra viene, toma tu mente y la desinfecta, la lava, la limpia. Lava tu cuerpo, lava la suciedad, lava la basura, lava lo malo, lava la vergüenza, lava el pecado. Él quiere quitar todo eso de nuestra vida. ¿Cómo? Con su palabra. Su palabra es para eso. Es lo que hace la palabra de Dios. Limpia tu interior. Es una limpieza espiritual, lógicamente. No te quieras tallar la Biblia cada vez que te vayas a bañar. Es una limpieza espiritual que Dios está haciendo en ti, que erradica todo lo malo, todo lo que no es de parte de Dios. Así que la Biblia nos fue dada para limpiarnos de toda culpa. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos en San Juan 15:3, en la Nueva Versión Internacional: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Hay un poder de limpieza. Hay un poder de Dios a través de la Biblia, a través de este libro, que cuando usted lo lee es libre de la culpabilidad de su vida. Cuando usted entiende la verdad, es limpio de eso que le contamina. La palabra renueva tu vida y erradica tu culpabilidad. Tienes que venir y escuchar todo lo que dice Dios acerca de su amor, de su perdón para ti. Si tú estás viviendo en condenación, no estás creyendo entonces las palabras de Jesús. Y en tercer lugar, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Activando mi fe. Activando mi fe. La mayoría de ustedes no se sienten seguros, ¿sí o no? Tienen miedos. La gente no es muy valiente por lo regular. Le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a tomar riesgos, tienen miedo de fracasar, tienen miedo de toda clase de miedos. Las personas no caminan con confianza. ¿Por qué? Porque no son personas de fe. Pero la fe es la palabra activada. La fe es que lo que dice la Biblia lo creo, lo recibo. Porque si la Biblia dice algo y yo no tengo fe, pues ahí está la palabra, pero no me hace nada, no me ayuda en nada. Pero la fe es la palabra de Dios activada. Dice Romanos 10:17 en la Nueva Versión Internacional, dice: la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Alguien ha estado leyendo de repente la Biblia y dicen: yo puedo hacer eso? O escuchan el mensaje del pastor, está un predicador y dicen: eso yo lo puedo hacer, seguro que yo lo puedo hacer. Cuando pasa esto, que lees algo y tienes la convicción de que eso es para ti, de que tú puedes hacer eso, de que tú puedes cumplir eso, eso es Dios fortaleciendo tu vida, dándote fe, activando la fe en ti a través de la palabra. Pero tienes que leer la palabra. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Pues hay miles de promesas en la Escritura. Si no se activa la fe en ti, no vas a poderlas recibir. Pero seguramente yo sé que al hacerlo, al leer la Escritura, esto ha pasado alguna vez en tu vida. Esa es la diferencia entre la Biblia y, por ejemplo, los libros de autoayuda. Porque los libros de autoayuda dicen cosas buenas, son buenos, no quiero decir que sean malos. Te dicen lo que debes de hacer, pero no te dan el poder para hacerlo. Tú lees un libro de autoayuda y puedes decir: wow, sí es cierto, no debo de preocuparme. Ahí lees: no debes de preocuparte, no debes de andar pensando cosas negativas. Y tú: sí es cierto, pero no te da el poder para lograrlo. Te dice qué hacer, pero no tienes el poder para lograrlo. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, el Señor activa la fe en ti.
Cuando tú meditas en la palabra de Dios, Dios va a activar la fe en ti para que tú puedas saberlo, para que tú puedas creerlo, para que tú puedas vivirlo. Porque la Biblia sí está viva. La palabra de Dios es viva, tiene poder, te da el poder para hacerlo, aumentando precisamente tu fe. ¿Cuántas promesas has leído que realmente crees? Y yo sé que si tú no has leído algunas promesas, cuando las leas, las vas a creer, porque Dios va a activar esa fe en ti y te va a decir, mira, para esto, haz esto, si haces esto, sucede esto, y cuando pasa eso, nuestras expectativas aumentan. Yo sé que todos hemos pasado, yo le llamo la noche oscura del alma. El pastor Rick Warren dice, cuando de repente estás pasando por el infierno, ¿qué debes de hacer si vas pasando por el infierno? Pues sigue caminando, no te estaciones ahí. Tú no puedes ir por las cosas difíciles de la vida y pararte ahí. Si estás en medio de una crisis, si estás en una situación difícil, lo que tienes que hacer es seguir caminando. No te puedes estacionar ahí, no te puedes quedar en ese lugar. Tienes que seguir confiando en Dios, pidiéndole a Dios, buscando de Dios, y entonces vas a encontrar una palabra de Dios que te va a decir, esto es por acá, esto es por allá. Cuando leemos la Biblia en Éxodo, por ejemplo en el capítulo 23, versículo 29 al 30, ahí está una palabra que es para el pueblo de Israel, pero lo más seguro que fue directamente para Josué, porque Josué se iba a quedar como sucesor de Moisés, iba a caminar, ¿verdad?, con el pueblo para conquistar. Y Josué seguramente cuando tenía la responsabilidad de haber dicho, yo no puedo hacerlo, yo no soy capaz de hacerlo, no me siento apto para lograrlo. Y cuando leemos este pasaje, verdaderamente nos damos cuenta que Dios le dice, mira, sí, ahí están tus enemigos, son grandes, son poderosos y tú los vas a conquistar, pero no lo vas a hacer en un año, lo vas a hacer en toda tu vida. Yo le llamo a esa parte el ritmo de crecimiento. El Señor le dice, te voy a dar eso, pero lo vamos a hacer poco a poco, en la medida que tú crezcas. Cada vez que ganes una batalla te vas a fortalecer para la siguiente batalla. Cada vez que tú venzas vas a tener la fortaleza para enfrentar el siguiente obstáculo. Tú y yo tenemos que seguir adelante. Dios tiene bendiciones grandes para ti, pero no lo va a hacer todo a la vez. No lo va a hacer todo a la vez. Él quiere trabajar con nosotros poco a poco, en un proceso, no por Él, por nosotros, ¿verdad? Si tú has leído esto, si tú has leído cosas como estas, te das cuenta que se activa tu fe. Hay momentos, ¿verdad?, que tenemos esta incertidumbre y gracias a Dios por su palabra, por un rema de Dios, alguien recordándonos también una promesa, y entonces nuestra fe se activa, se anima y decimos, puedo seguir adelante. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, que te va a ayudar mucho, porque a mí me ha ayudado bastante. Así que cuando necesitamos de Dios, ¿dónde está esa fe que necesitamos? Al leer la palabra de Dios, porque al leer la palabra de Dios se activa nuestra fe. Y en cuarto lugar, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Estimula mi crecimiento. Activa mi fe, pero también estimula mi crecimiento. Dice Hechos 20:32 en la Nueva Versión Internacional, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Dice que es poderosa para edificarlos. Si quieren, subrayen esa parte. Eso es estimular mi crecimiento. Es poderosa para que yo sea edificado. La palabra tiene poder para edificar y nos da parte herencia entre los santificados. ¿Qué significa darle una herencia entre los santificados? ¿Usted sabe qué es una herencia? La herencia es lo que se obtiene por ser parte de una familia que es legítimamente tuya, ¿verdad? Es herencia porque eres parte de esa familia y es algo legítimo. Si eres parte de la familia, tienes derecho a esa herencia. Imagínense que ustedes que su papá fuera un millonario como Warren Buffett, ¿verdad?
uno de los millonarios más reconocidos o conocidos. Y él escribe un testamento y se muere. ¿Qué pasa si nunca te tomaste el tiempo para leer el testamento? Eso es algo tonto, ¿sí o no? Porque tengo al papá más rico, o un papá millonario, se murió y yo nunca he leído el testamento. Eso es malo, ¿sí o no? No vamos a saber cuáles son mis beneficios, cuáles son la herencia que tengo, qué cosas me tocan a mí. Y no importa que yo sea el hijo de Warren Buffett y ella haya muerto y yo tenga derecho a la herencia, no la voy a poder disfrutar porque ni siquiera voy a saber qué es a lo que tengo derecho. Amados hermanos, nuestro Dios es más millonario y poderoso que Warren Buffett, ¿sí o no? ¿Has leído su testamento? Tú tienes una herencia y si no lo lees, ¿cómo lo vas a saber? Cuando usted se convierte en un seguidor de Jesús, en ese mismo momento vas a ser parte de la familia de Dios, obtienes la salvación, pero eres hecho hijo de Dios. Eres una persona que te conviertes en parte de la familia de Dios. Y las familias tienen responsabilidades, pero también tienen privilegios, ¿verdad? Los que son parte de esta familia tienen todos estos derechos como las responsabilidades. Y entonces tienes que saber, ¿qué pasaría entonces si tú vas por toda la vida sin saber las oportunidades, las bendiciones, los beneficios que están disponibles para ti como hijo de Dios? ¿Vives la vida sin saber todo esto? Eso es más tonto que no haber leído el testamento de Warren Buffett, ¿sí o no? Por lo tanto, necesitamos conocer. Cuando leo la Biblia, cuando paso tiempo en la palabra, entonces se estimula mi crecimiento y tengo herencia. Y voy a conocer cuál es esa herencia, que voy a disfrutarla porque le pertenezco a mi Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice otra vez esta escritura, pero en la Nueva Versión Internacional: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ese versículo lo leímos, ¿verdad? Esta semana. Dice que la escritura es inspirada por Dios, del griego teoneustos, que es inspirada por Dios, y útil. Vea que es útil, dice aquí, para 4 cosas: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y si usted estuvo en su grupo pequeño esta semana, se dará cuenta que ahí viene una cláusula, ¿verdad? En griego hay una cláusula. En el pasaje dice que para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El propósito de la palabra de Dios no es enseñar, reprender, corregir, instruir. Es que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Enseñar, reprender, corregir, instruir es la forma que Dios usa para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, o para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Para eso es la Biblia, para ayudarte a que tú puedas vivir en plenitud lo que Dios ha diseñado para ti, que estés equipado, que tengas lo que necesitas, que estés preparado para enfrentar la vida. Estas 4 cosas, una forma muy sencilla de entenderlas es: la enseñanza, Dios te muestra el camino que debes caminar. Eso es enseñar. Dios dice: mira, ese es el camino, te está enseñando. Reprender es cuando te sales del camino y te caes en una zanja. ¡Ey! No, eso no lo hagas. Eso es reprender. Corregir es la forma en hacerte volver al camino, a lo correcto, a donde debes de andar realmente. E instruir es: mira, esta es la forma como puedes quedarte en el camino y no volver a caer en una zanja. La palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir e instruir. ¿Sí? ¿Quieres saber el camino?
déjate enseñar. Si te caes en la zanja, se te va a reprender, pero luego también se te va a corregir para que salgas del pozo, ¿verdad? Salgas de la zanja y vuelvas al camino. Y necesitas también instrucción para que eso no vuelva a pasar. ¿Por qué Dios te hace todo eso contigo? Porque quiere que tú estés en el propósito perfecto de Dios para tu vida, para que estés enteramente preparado para toda buena obra, que vivas la vida con excelencia, con la mayor calidad como hijo de Dios. En quinto lugar, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Iluminando mi mente. Ilumina mi mente, iluminando mi mente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo Dios puede encender la luz? ¿Cómo Dios puede prenderme el foco en la mente? Mire, el Salmo 119, 130. La enseñanza de tus palabras ilumina hasta la gente sencilla las entiende. Dice, la enseñanza de tus palabras ilumina, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. ¿Cómo ilumina Dios mi mente? ¿Cómo Dios prende el foco para mí? Así que Dios quiere usar su palabra ¿para qué? Para iluminarnos, ¿verdad? Él quiere usar su palabra para iluminar tu mente. La iluminación no es solo para personas de cierta edad o para algún tipo de personas en específico, es para todos. Dios quiere iluminar a todos. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere iluminar a ti. Quiere iluminar tu mente con la verdad de quién es Él, con la verdad del paso que debes de tomar, el siguiente paso que debes de dar, la próxima dirección que vas a tomar, la verdad de cómo manejar tus sentimientos, la verdad de cómo manejar las dificultades, las relaciones, cómo tener éxito en las relaciones que estás teniendo. Él es lo que quiere hacer, traer luz a tu vida. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo se enciende la luz en nuestras vidas? Algunos de ustedes alguna vez han abierto la Biblia y han pensado, yo no veo ninguna luz, yo no encuentro la luz. ¿Saben por qué? Porque a veces no ocurre de inmediato, a veces tarda un poco, pero la luz viene de vez en cuando y se va apareciendo poco a poco. Mire lo que dice la Escritura. Esta es la forma en la que lo hace. Mire, Salmo 119, 99, la Nueva Versión Internacional. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Cuando usted lee en la Biblia palabra, estatutos, ley, escritura, son sinónimos. Está refiriendo a lo mismo, a la Biblia, a la palabra de Dios. Así que vea que este versículo y casi todos los versículos del Salmo 119 hablan de la Biblia. No solamente es el capítulo más largo, sino que es un capítulo que trata acerca de la Biblia y por eso nos dice mucho respecto a esto. Así que nos recuerda que la meditación es la clave para encender la luz. Tú no vas a poder tener luz si no meditas en la palabra. Por eso es que a veces has leído y no ves nada, no entiendes nada, porque necesitas meditar. En los grupos pequeños estamos aprendiendo cómo meditar en la palabra para que ¡pum!, se encienda la luz, para que la luz pueda alumbrarnos, para que la luz pueda ayudarnos, ¿verdad? La meditación no es perder la razón, no es como decíamos hace un rato, no es la meditación oriental, sino que es concentrar tu mente en la palabra de Dios, poner tu mente en la palabra de Dios, y esa forma se puede encender la luz en tu vida. Él quiere encender la luz en tu vida, Él quiere hacerlo. Cuando tú te sumerges en la palabra de Dios, tu mente se sumerge en la palabra de Dios, se enciende la luz. ¿Cuántos han estado practicando el método de pronunciarlo y de visualizarlo? Cuando hacemos esto, ¿qué sucede? Llega una idea nueva, una idea fresca, una palabra de parte de Dios. Él te ayuda a ver perspectivas diferentes, formas diferentes. Esto sucede, ¿verdad?
y te da la oportunidad entonces de hacer lo siguiente. Porque vea lo que dice el Salmo 119, 105. Todo el Salmo 119 está hablando de la palabra de Dios. En la Reina Valera contemporánea dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Literalmente está diciendo: tu palabra es como una linterna. ¿Sí? ¿Sí saben qué es una linterna? Una lamparita, ¿sí? Dice: tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Si usted enciende la lámpara, usted puede tener la dirección en su vida, porque es lámpara a sus pies, es luz a su camino. Pero vean cómo funciona esto. Es una de las enseñanzas quizás más importantes que tú vas a aprender en tu caminar con Dios. ¿Cómo funciona mi fe en la obra de la palabra de Dios de manera práctica en mi vida cotidiana? Es como una linterna. Cuando tú tienes una linterna y vas en la oscuridad, solamente tienes luz para dar el siguiente paso, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Si tú estás en la oscuridad y llevas una lámpara, una linterna, solamente tienes luz para ver tu siguiente paso. Una linterna no alumbra todo el bosque. Muchas personas, yo también lo he dicho: Señor, muéstrame todo. Quiero verlo todo a la vez. Dios ha sido bueno conmigo porque la verdad sí me ha dado cosas mucho más allá, pero aún así soy honesto, no me lo ha mostrado todo. Es más, en mis 25 años que voy a cumplir como pastor, he estado descubriendo en el camino las piezas que me hacían falta. Y dice la Biblia: es lámpara a mis pies. Tienes la luz para el siguiente paso. ¿Cómo puedo obtener más luz para el camino? Si tú vas con una lámpara, tienes la luz para dar el siguiente paso. ¿Cómo obtienes más luz para el resto del camino? Dando el siguiente paso, y dando el siguiente paso, y dando el siguiente paso. ¿Sí me explico? En la medida que tú ves lo que Dios dice que hagas y das el paso, tienes luz para ver el paso siguiente. Y de esa manera puedes caminar. De esa manera podemos avanzar. Pero si tú no enciendes la lámpara, si tú no tomas la palabra de Dios y no te atreves a dar el paso que te está diciendo el Señor que des, no vas a poder avanzar para ver con la lámpara el paso que sigue. Muchos están muertos de miedo allí. Ya les dijo Dios lo que tienen que hacer, pero como no están seguros de todo lo que va a pasar, de todo lo que va a suceder, de todo lo que viene, ahí están, no dan el paso. Necesitas dar el paso para que la lámpara te siga mostrando el siguiente paso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la versión 60. Es la lámpara que ilumina tu camino, pero tienes que dar el siguiente paso. Quizá le has dicho: Señor, dame 20 kilómetros de una vez. Dice Dios: no, da el siguiente paso. Ya te mostré lo que tienes que hacer, da el paso. Dios te ha dado la luz suficiente para el paso siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso para tu vida? No dejes de tener encendida la lámpara y vas a ver lo que sigue. El Salmo 119, 18, la Nueva Versión Internacional. Por cierto, es el texto que nos estamos aprendiendo esta semana. Yo espero que usted ya se lo esté memorizando. Dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ahora conmigo: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Hay muchísima palabra en la Biblia. Para la Biblia, como decíamos, ¿verdad? Sea ley, sea promesa, sea estatuto, sea palabra, son sinónimos. Dígale: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Esto lo vamos a hacer una y otra vez, y por favor, memorices este texto, va a ser de gran bendición para su vida. En sexto lugar, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Levantando mi estado de ánimo. Levantando mi estado
de ánimo. ¿Algunos de ustedes necesitan algún elevador para que levante su estado de ánimo? Seguro que sí, ¿verdad? Algunos dicen, ya no puedo, estoy deprimido, me siento de mal humor, creo que no le importo a nadie. Seguro estás teniendo una fiesta de autocompasión y tú eres el invitado, ¿verdad? Ahí estás en la depre, desanimado, y dices tú, necesito tomarme un descanso, necesito tomarme un café. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas descansar, pero en la palabra de Dios. Necesitas un descanso en la Biblia, porque la Biblia es la que te va a animar. Es un elevador. Si quiere un elevador para su estado de ánimo, es la Biblia. Dice Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Subraye todo. ¿Qué es todo? Todo, ¿verdad? Él te quiere ayudar en todo. Luego dice alentados, marca alentados. Luego las Escrituras. Y en cuarto lugar, esperanza. Esas 4 palabras son claves. Todo, alentados, las Escrituras y esperanza. Así que todo lo que hay en la Biblia, ¿qué tiene como propósito? Alentarte. Todo lo que vas a ver en la Biblia te puede alentar, está destinado para ayudarte, para tu apoyo, para que te dé ánimo. Así que cuando usted se desanime, cuando usted se sienta fatigado, cuando usted se quede sin energías, quizás está así ahorita, por favor no llegue a la casa a encender la televisión. Llegue a la casa a leer las Escrituras. Cuando te sientes desanimado, lee la Biblia, porque tiene el poder para encender tu estado de ánimo, para hacer cambios. La televisión quizás, es que voy a ver un programa que me va a hacer, que me va a ayudar y me va a hacer reflexionar. Sí, pero no tiene el poder para alentarte. No puede hacerlo. Y seguro no vas a ver ese programa. Lea la Biblia. Es lo que puede elevar su estado de ánimo. Es lo que puede... por eso decimos, pasa un tiempo con Dios, ten tu devocional diario, tu tiempo con Dios, tu tiempo a solas con Dios, como le llames, pero pasa un tiempo con Dios, donde guardes silencio, donde pienses en su palabra, donde leas su palabra, donde dejes que Él hable, donde tú puedas platicar con Él y escúchalo, por favor, escúchalo. Hay elementos, ¿verdad?, importantes. Esta semana vimos eso en los grupos pequeños. Cómo hacer un buen tiempo devocional, qué hacer en nuestro tiempo devocional, la actitud correcta de nuestro tiempo devocional. Por favor, nuevamente le animo, asista a un grupo pequeño para que pueda estudiar estas herramientas que le estamos dando para meditar en la palabra de Dios. El Salmo 119, 114, la Nueva Traducción Viviente dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. La palabra te quiere renovar, tiene la intención de alentarte, tiene la intención de darte esperanza. Si usted está desalentado, si usted ha perdido la esperanza, esto me dice una sola cosa: usted no pasa tiempo en este libro. Usted no está pasando tiempo en la palabra de Dios. Porque si usted estuviera pasando tiempo en la palabra de Dios, la palabra de Dios lo animaría. La palabra de Dios le daría esperanza. La palabra de Dios sería el remedio para que usted pueda salir adelante. Así que cuanto más desanimado se sienta, más necesita obtener de la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuando más desanimado estés, quiero más de tu palabra, Señor, para que te levantes en lugar de derrumbarte, para que te pongas de pie en lugar de estar tirado, para que la culpa, ¿verdad?, y todas esas cosas que quieren causarte problemas se vayan, se active tu fe, se estimule tu crecimiento. Necesitas pasar más tiempo en la palabra de Dios. Y en séptimo lugar, la forma en cómo la palabra de Dios nos cambia es liberando mi potencial. Liberando mi potencial. Eso es muy importante porque solo Dios, que es nuestro creador, hermanos, conoce nuestro potencial. Tú no conoces tu verdadero potencial. Ni siquiera tus padres conocen tu potencial.
ni tu esposa, ni tus amigos. Nadie sabe con certeza el potencial que hay dentro de ti. ¿Sabes quién es el único que realmente lo sabe? Es Dios. Dios sabe lo que eres capaz de hacer. Así que nuevamente tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Si quieres salir de las etiquetas que otros te han puesto, las cajas en las que otros te han encerrado, necesitas escuchar a Dios que dice acerca de ti, de lo que tú eres capaz de hacer. Muchas personas solamente viven de la expectativa de los demás, de la aprobación de los demás. Les preocupa lo que los demás piensan acerca de uno. Se limita muchas veces a las grabaciones que otros nos mintieron. ¿A qué me refiero? Tú no puedes hacer eso. Tú nunca vas a ser bueno en eso. Tú no vas a ser como tu hermano o como sutano, perengano. Tú no eres digno de mucho. Nunca vas a llegar a nada. ¿A cuántos les dijeron cosas así? A muchas personas, ¿verdad? Escuchan decirles cosas así. Y lo peor, ¿sabe qué? Que hay personas que lo creen. Es más, creo que es más problema que lo creas a que alguien te lo diga. Pero la gente lo cree esas grabaciones que las he escuchado una y otra vez, y son mentiras. Y le digo grabaciones porque no te lo están diciendo, pero tú ahí a cada rato apretando el disco una y otra vez, repitiendo una y otra vez en tu mente. A lo mejor esas personas ni siquiera te lo dijeron con mala intención, a lo mejor esas personas ni siquiera se dieron cuenta del daño que te hicieron, pero tú estás allí. Repite y repite y repite y repite y repite y repite lo mismo. Tú no sabes el potencial que tienes. Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que tú puedes hacer. Para empezar, usamos apenas una fracción de la capacidad que tiene nuestro cerebro. Así que no necesitamos ni siquiera más inteligencia, sino hay que utilizar la inteligencia que tenemos. Utiliza la inteligencia que Dios te ha dado. El potencial que tienes es para su gloria. No es para el orgullo nuestro, es para gloria del Señor. Es para que podamos ser de bendición. Y solo Dios puede desbloquear ese potencial. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque solo Él tiene la verdad. Los demás son mentiras. Dice San Juan 8:31 al 32 en la Reina Valera contemporánea. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso es que te va a desbloquear, porque te va a librar, porque vas a conocer la verdad, porque vas a conocer lo que Dios dice de ti y te va a poder hacer crecer. Si yo tuviera que resumir todo esto que he estado hablando, ¿a usted le gustaría tener una vida renovada? ¿Le gustaría estar libre de culpa? ¿Le gustaría tener una fe activa, más confianza, más valor, que su crecimiento se estimule, que usted tenga una mente iluminada, que usted pueda tomar decisiones acertadas, que usted deje de estar deprimido, que su potencial se libere? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos queremos estas 7 cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo está bien hasta aquí, saber lo que hace la palabra de Dios, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder ver mi renovación, la erradicación de mi culpa, la iluminación, la liberación, la elevación, todas esas cosas que puede darme este libro? Porque todo está en la palabra. Todo eso está en la palabra. Así que quiero cerrar con 3 cosas rápido que tú y yo tenemos que hacer. Primero, ¿cómo obtengo esos beneficios? Aprendiéndola. Número 1, aprendiéndola. Tengo que aprender la palabra de Dios. No se puede hacer algo que nunca has aprendido. Marcos 12:24 dice la Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Lo que le está diciendo Jesús a los fariseos es: el error es que no conocen las Escrituras. Déjeme explicarle esto rápidamente. ¿Sabía que su problema siempre es su respuesta? Cuando tú tienes un problema, esa es tu respuesta al problema.
¿Cuál es el asunto aquí? La forma en que reaccionamos ante el problema. ¿Cómo actuamos cuando viene el problema? El problema te puede ayudar. Hay personas que tienen el mismo problema y uno vence y otro falla. Uno tiene éxito y el otro no lo tiene. ¿Por qué? Porque nunca el problema ha sido el problema. El problema es la respuesta. El problema es la oportunidad que tú tienes para responder ante esa situación. Y te da una oportunidad para crecer, para orar, para confiar más en Dios, para desarrollar carácter, para ver un milagro, para ver muchas oportunidades de cómo Dios se puede manifestar en medio de ese problema. No son las circunstancias el problema, porque el problema es tu respuesta. ¿Cómo tratas al problema? ¿Cómo reaccionas ante el problema? Y una forma muy sencilla que tú puedes entender esto y aplicar esto es: deja de reaccionar o de actuar ante tu problema como naturalmente lo haces y empieza a hacerlo como Dios dice que debes de hacerlo. Porque si lo hacemos de manera natural, normalmente estamos equivocados. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Lo que naturalmente hacemos por lo regular es lo incorrecto. Lo correcto es hacer la voluntad de Dios, lo que Dios dice que hagamos. Así que, amados hermanos, cuando venga un problema, actúa diferente. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? A mí alguien, me encuentro en la calle, me grita y me golpea. Mi reacción natural, ¿cuál es? Golpearlo más fuerte, ¿sí o no? Lo que estoy haciendo, ¿qué es? Aumentar el problema. ¿Qué dice Dios que haga si alguien me golpea o me odia? Mi forma natural de querer actuar no es la forma que Dios dice que actúe. Normalmente es todo lo contrario. Y entonces, en lugar de resolver el problema, lo estoy empeorando. Entonces, cuando viene un problema, lo que tengo que decir es: Señor, ¿y cómo dices tú que le debo de hacer? ¿Y eso dónde lo encuentras? En la palabra de Dios. Por eso, si quieres todos estos beneficios, lo primero que tienes que hacer es aprender, ¿verdad? Aprender la palabra de Dios. Tienes que aprender la Biblia para que podamos saber cómo actuar en cada situación. En segundo lugar, aceptándola como mi autoridad. Aceptándola como mi autoridad. La semana pasada terminamos con una pregunta: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Decides aceptarla como autoridad de tu vida o vas a seguirla viendo solamente como un libro del librero? ¿Vas a seguirla ignorando o de plano decides que sea la autoridad de tu vida? Tengo que aprender lo que Dios dice que debo de hacer, pero tengo que hacerlo con obediencia. Porque si yo trato de hacer lo que solamente entienda que debo de hacer, si yo trato de entender por qué Dios me dice que haga lo que haga, sería como si una hormiga tratara de entender el internet. Yo no puedo esperar a entender por qué Dios me dice que haga eso o qué está haciendo en medio de todo eso, porque mi mente no es capaz de entender a Dios. Lo que tengo que hacer yo simplemente es obedecerlo. Si Dios dice que lo haga, lo debo hacer, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. Por algo Dios está diciendo que lo hagamos. Primera de Tesalonicenses 2:13, la Nueva Versión Internacional dice: al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Tienes que creer en esto para que Dios pueda trabajar en tu vida. Si no aceptas la Biblia como la palabra de Dios, no vas a ver los beneficios de la palabra de Dios. La aprendo y la acepto como mi autoridad. Y en tercer lugar, ¿qué tengo que hacer? Actuando en ella. Actuando en ella. Dice San Juan 13:17: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por
hacerlas. Dios no bendice a nadie por saberlas. Dios bendice a las personas por hacerlas. Esto es lo que dice la Biblia. No dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por escribirlas en tu cuaderno de oración. ¿Verdad que no dice eso? Dios te va a bendecir porque te las memorizaste. Dios te va a bendecir porque ya te las aprendiste. No, dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Usted solamente va a ser bendecido por practicar, por hacer, por vivir la palabra, no por saberla. Tengo que aprenderla, tengo que aceptarla como mi autoridad, pero tengo que actuar conforme ella me dice. Amén. Tengo que ponerla en práctica. Cuando hacemos todo esto, mi vida es renovada, mi culpabilidad es erradicada, mi estado de ánimo es elevado, mi fe se activa, mi crecimiento espiritual es estimulado y sigo creciendo y creciendo, y por lo tanto mi potencial es liberado. Cada vez que te enfrentas a algo, tienes la oportunidad de aprender, aceptar y actuar. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y dice la Biblia en el Salmo 119, verso 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. ¿Quieres decírselo con todo tu corazón ahí al Señor? Dile, Señor, ábreme mis ojos. Dile, Señor, quiero ver. Porque dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. No puedes seguir leyendo la Biblia y dormirte al leerla o al verla. No puedes seguir viendo la Biblia e ignorarla cada vez que la lees y decir, no lo entiendo. No puedes seguir teniendo una Biblia y teniendo tantos recursos para bendecirte y seguir en la misma condición espiritual en la que estás. La palabra hace muchas cosas por ti, pero tenemos que decirle, abre mis ojos, Señor. Tengo que meditar. Sería muy lindo poder decir, pastor, ya leí toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis 10 veces. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces la Biblia te ha transformado a ti? ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha hecho una obra en ti, un efecto en ti de transformación? Me encanta esta frase del pastor Rick Warren, dice, no es lo más importante cuánto tiempo pasas en la palabra, sino cuánto la palabra está pasando en ti. Cuánto la palabra de Dios está haciendo una obra en ti. Yo quiero, primeramente, si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, vamos a hacer esta oración, porque necesitas tener a Jesús. Necesitas hacer a Jesús el Señor de tu vida. Porque si aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, no solamente vas a ser perdonado de tus pecados, no solamente vas a recibir salvación, vida eterna, sino vienes a ser parte de su familia, como decíamos. Vas a ser su hijo y por lo tanto tendrás las responsabilidades, pero también los privilegios que un hijo de Dios tiene. Y el testamento, las promesas, la escritura, las bendiciones en automático son para ti también. Repite esta oración conmigo. Dile, amado Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Quiero
hoy entregarte toda mi vida, porque sé que moriste en la cruz por mí. Y allí pagaste la culpa por mis pecados. También creo que vives, que estás sentado a la diestra del Padre. Por eso decido con todo mi corazón que ocupes el trono de mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero vivir para ti. Quiero conocer más de tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por darme salvación, por darme vida eterna y por hacerme parte de tu familia. Amén. Si tú has hecho esta oración, deja que Dios empiece a llenar tu corazón, tu alma de su presencia. Experimenta el toque de su Espíritu Santo que te renueva, que hoy te sella, que hoy declara que tú eres de su propiedad. Recibe ese gozo que no puedes entender y deja que esas lágrimas corran por tus mejillas. Deja que ese sentimiento que Él está queriendo también quitar o sacar sea echado fuera de ti. Todo lo que te ensucia, todo lo que te había estado estorbando, deja que Él haga una obra perfecta y completa desde tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Señor, gracias por los que hoy están siendo parte de tu familia. Señor, haz algo poderoso y que cada uno de los que estamos aquí, que hoy sepamos, que hoy haya una convicción de tu espíritu, de lo que somos en Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo mensaje. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.